Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Cada primavera, ese hilo rosa que une Italia vuelve a tejer su camino a través de todo su territorio, recorriendo desde las orillas del mar hasta las cimas de las montañas, tocando ciudades de arte y pequeños pueblos donde renacen los sueños y las esperanzas. En 2026, esta coreografía de esfuerzo y gloria no se limitará a las fronteras transalpinas, sino que comenzará su andadura en las lejanas costas del Mar Negro, prometiendo 21 días de emociones intensas que culminarán bajo el sol poniente de la ciudad eterna. Ya estamos calentando motores, ya está casi llegando el Giro de Italia. Como sabéis, el día 8, viernes día 8, comienza esta nueva edición, la 109 edición de este Giro de Italia. Y he querido un poco repetir la experiencia del año pasado, cuando os adelanté una semana el recorrido del Tour y de la Vuelta. La verdad es que tuvo muchísima aceptación y pensaba que en el Giro también lo había hecho, pero no. En el Giro había hecho un programa, pues el típico, ¿no? Del recorrido, favoritos, todo junto. Esta vez voy a intentar hacerlo por separado, por tanto ya tenéis aquí esta entrega donde solo y exclusivamente voy a hablar del recorrido y luego la semana que viene, supongo que un par de días antes de la carrera o así, intentaré pues compartir con todos vosotros pues lo que yo creo que pueden ser los favoritos de la carrera. Como os decía, la gran partenza será en Bulgaria y eso quiere decir que por segundo año consecutivo el Giro de Italia pues se traslada, ¿no? El año pasado fue en Albania y esta vez ha sido en Bulgaria. Es la 16ª vez que sale el Giro de Italia de sus fronteras para comenzar la carrera. La historia de esta competición comenzó a escribirse en 1909, cuando el periódico deportivo, en una audaz maniobra para adelantarse a su rival Correo de la Sera, anunció la creación de una carrera ciclista por etapas. Aquella primera edición, ganada por Luigi Ganna, fue una auténtica epopeya de 2.448 kilómetros, repartidos en solo 8 etapas, donde apenas 48 de los 127 corredores que tomaron la salida lograron regresar a Milán. A lo largo de las décadas, el Giro ha sido testigo de rivalidades legendarias como la de Bartali y Coppi, momentos de heroísmo extremo bajo la nieve como la de Charles de Gaulle en Le Vendôme y la erupción de figuras que desafiaron el dominio italiano como Eddy Merckx o, como no, también podemos decir Miguel Indurain. Un poco serían las pinceladas para iniciar y para adentrarnos en el recorrido del Giro de Italia. Os quiero decir que en principio mi idea es poder hacer un diario de cada una de las etapas, igual que hice el año pasado, aunque puede ser que alguna etapa pueda llegar a destiempo. Por ejemplo, ya estoy pensando que la etapa del sábado, pues seguramente hasta el lunes la del sábado hasta el domingo no creo que no la pueda grabar por cuestiones de conflicto familiar, vamos a decir, de horario familiar, ¿no? Estoy fuera e incluso ni podré ver la etapa. Puede que ni pueda ver la etapa y la tenga que ver el domingo. Pero bueno, intentaré hacer esos equilibrios para que podáis tener toda la información, el máximo de información, lo antes posible, con mis impresiones sobre el día a día de la carrera. Y si queréis, nos podemos ir ya metiendo en harina y nos vamos a explicar pues este recorrido del Giro de Italia. Deja que te recuerde que puedes apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al bar en azul que encontrarás en la portada de este podcast y que dice apoyar. Haces clic y allí decides qué cantidad quieres aportar cada mes para apoyar al proyecto. Creo que es una de las mejores formas de agradecer e incentivar todas las horas de dedicación que tras este podcast y la gran cantidad de contenido que se ofrece. Pero además tendrás acceso a los episodios exclusivos para fans, tanto nuevos como los históricos, y si lo deseas, una suscripción gratuita a mi newsletter en Subtrack, en la que también encontraréis contenido extra directo a tu correo electrónico. Para ello solo tienes que ponerte en contacto conmigo por correo ciclismoayeroy@gmail.com o por privado en Telegram, ya sabes, @ciclismoayeroy. Desde ya te doy las gracias por tu confianza. 3.459 kilómetros con un desnivel acumulado de unos 50.000 metros. Eso es lo que propone este año el Giro de Italia.
La primera etapa será el viernes 8 de mayo. El viaje comienza, como he dicho, en Bulgaria, una jornada de 147 kilómetros entre Nesavar y Burgas, totalmente llana, bueno, con 2 cotas testimoniales para otorgar la primera maglia churra, así que primera oportunidad para los sprinters que se harán con la primera maglia rosa. La verdad es que no tienen muchas oportunidades los sprinters, como podéis ver, pero bueno, como mínimo aquí tienen premio doble, victoria de etapa y el poder llevarse la maglia rosa. Etapa 2, sábado 9 de mayo. Ascienden a Zabélico Tarnovo en un recorrido de 221 kilómetros que incluye la subida al monasterio de Liskovets, 3,9 kilómetros al 6,6%, con máximas que llegan al superar los 2 dígitos, y que se corona a solo 11 kilómetros de meta. Eso hará, con toda probabilidad, tengamos un cambio de líder y que quizás podamos ver movimientos entre los favoritos a la general. Vamos a ver si ese doble dígito permite que algún valiente pueda intentar, pues eso, arañar unos segundos en una etapa donde quizás no se espera que se pueda arañar segundos. Pero yo creo que si se tiene que ir en contra de, ya sabéis que aquí ahora mismo la figura es Vinegar, pues yo creo que cualquier momento puede ser bueno para intentar atacarle. Etapa 3, domingo 10 de mayo. El tríptico búlgaro se cierra entre Plovdiv y Sofía, 175 kilómetros, que cuenta con el ascenso a Boreves Pass, a mitad de carrera, que podría dejar fuera alguno de los sprinters, aunque la resolución de la etapa yo creo que de nuevo será un sprint. Quizás falte alguno, pero al sprint, vaya, con casi toda probabilidad. El lunes 11 de mayo es el primer día de descanso, en realidad es el día de traslado, por tanto, de descanso van a tener poco. Etapa 4, martes 12 de mayo, ya estamos en Italia, la acción se reanuda en Calabria, entre Catanzaro y Cosenza, 138 kilómetros, donde destaca el Corso Turno, 14,4 kilómetros con una pendiente media del 5,9% a 40 kilómetros de la meta. Eso dejará la etapa en el limbo entre los punchers, buscadores de etapa, sprinters que puedan superar esa cota. Todo dependerá del ritmo con lo que se suban esos 14 kilómetros, porque 14 kilómetros no es una broma. Y si el ritmo es fuerte, quizás los sprinters no puedan recuperar el terreno perdido en los 40 kilómetros que quedan. También podría ser que la fuga pudiera tener éxito, podría ser que también podría ser un día para la fuga, como digo, o lo más probable, lo que creo más probable es que haya un sprint, pues con un grupo, no sé, de 80, 90 unidades. Etapa 5, miércoles 13 de mayo. Ofrece un terreno muy quebrado, de 203 kilómetros, hacia Potenza. En medio, a unos 50 kilómetros de la llegada, tenemos la montaña grande di Biagno, 6,6 kilómetros al 9,2%. La verdad es que es una subida interesante e importante. Una etapa, yo creo, viendo el perfil, donde no se gana un Giro, pero sí se puede perder. Después de coronar, aún quedan 27 kilómetros de falso llano de sub y baja, después de ese terreno, y yo creo que es complicado perseguir ahí. Por tanto, algún valiente incluso lo podría intentar. Creo que los de la general tendrán que tener pues mucha precaución. Y también creo que podrían mover el árbol. Es una etapa donde podrían mover el árbol. Aquello que dices, pruébalo, porque no sabes cuándo tu oponente va a tener un mal día. También podría ser que la fuga pudiera llegar, aunque creo que con el final que hay, me parece a mí que va a ser más para los corredores que están implicados en la general, o como mínimo que van a estar ahí luchando en esas etapas finales. Etapa 6, jueves 14 de mayo, llegada típica a Nápoles, con sus calles gastadas, que han provocado más de una caída. Serán 142 kilómetros que verán un sprint con toda probabilidad. Etapa 7, viernes 15 de mayo, etapa importante por estar en la primera semana de carrera y por ser el primer test serio para los aspirantes a ganar la carrera. La etapa además es la más larga, 244 kilómetros, y con el final en el Blockhouse, 14 kilómetros al 8,3%, donde los últimos 10 kilómetros están por encima del 10%. Se asciende por su vertiente más complicada, la de Rocca Morise. Antes de llegar, terreno complicado, con subidas y bajadas de aproximación, y otra cota, la de Roccaraso, 7,2 kilómetros al 6,3%, y yo creo que es la típica etapa que quita caretas, y si no lo ha hecho ya, como decíamos, la etapa número 5. Jay Hindley ganó por última vez en esta subida en el Giro de 2023. Etapa 8, sábado 16 de mayo, etapa peligrosa entre Chieti y Fermo, 156 kilómetros,
pues en sus últimos 50 kilómetros se coronan varias cotas puntuables y otras, cuidado que no lo son y son quizás igual o más de duras. Tenemos cotas como la más significativa será el Muro de Cerro, que son 500 metros al 11,1%, pero también tenemos esa ascensión final a Fermo de 3,4 kilómetros al 6,1%, donde un tramo inicial de esa subida tendrá 700 metros al 13,5%. Por tanto, ya veis, una etapa de aquellas que gusta ver. Etapa 9, domingo 17 de mayo, cierre del primer bloque con una jornada de 184 kilómetros con final en alto. Se podría decir que Unipuerto pues se encadena una subida de tercera con el final en Corno al Escale, 12,8 kilómetros al 5,9%, en sus 3 últimos kilómetros con pendientes superiores al 10%. En 2004 fue la última vez que se llegó y aquí la victoria se la llevó Gilberto Simoni. Y el día lunes 18 de mayo sería el segundo día de descanso. Como veis, una primera semana donde hay pues 2 posibilidades claras al sprint, yo diría que 3 con la de Sofía, y luego creo que una etapa importante, que es la etapa del Blockhaus, la etapa número 7, que yo creo que todo el mundo tiene que tenerla marcada como peligrosa, y cuidado con la etapa 5 y la etapa 8 y posiblemente la 9, porque también ahí se puede dejar uno un buen tiempo. Seguimos con la segunda semana, etapa 10, martes 19 de mayo, otro día importante, pues llega la crono de 42 kilómetros, se puede decir que casi llana, donde los especialistas volarán. Veremos a ver qué diferencia puede haber entre los hombres de la general y los que mejor se adaptan a la crono y los que no lo hacen. Podría ser un punto interesante por aquello de que si pierden una cantidad importante de minutos, luego tengan que sí o sí atacar para poder ganar. Etapa 11, miércoles 20 de mayo, de 195 kilómetros con casi 3.000 metros de desnivel hacia Chiavari. Atraviesa las colinas de Cinque Terme e incluye el ascenso en su parte final, con lo que tenemos 2 escenarios, triunfo de la fuga o de la general, para posiblemente poderse dar palos en San Bartolomé, 4,6 kilómetros al 6,4%, que se corona a 12 kilómetros de la meta. Ya veis que se van repitiendo esas etapas donde hay una cota muy cerca de meta, una cota interesante, una cota golosa, donde poder jugar, hacer ciclistas, como se suele decir. Etapa 12, jueves 21 de mayo, 175 kilómetros, desde Imperia a Nove Ligurie. Aunque tiene alguna cota, debería resolverse al sprint. Etapa 13, viernes 22 de mayo, de 189 kilómetros. La carrera llega a Verbania, la tierra de Filippo Ganna, y con un final interesante para romper el sprint. Se tiene que superar una cota de 4,7 kilómetros al 7%, donde sus 2,1 kilómetros finales son al 9,7%. Se corona a 13 kilómetros del final. ¿Os suena? Una etapa parecida a la etapa número 11. Etapa 14. Sábado 23 de mayo, de 133 kilómetros en el Valle de Aosta. Cuando ya sentimos Valle de Aosta, nos vienen montañas a la cabeza. Acumula 4.200 metros de desnivel con 5 puertos. San Bartolomé, 18,1 kilómetros al 5,4% al inicio de la etapa, que yo creo que servirá para hacer una escapada de calidad. Cuidado, que esa escapada no pueda andar. Y luego es un continuo sub y baja hasta llegar al final, a Pila, que son 16,5 kilómetros al 7,1% con máximas del 11%. No se llegaba aquí desde 1992 en el primer Giro de Miguel Indurain, donde ganó Udo Bols escapado. Y etapa 15, que cierra la segunda semana, domingo 24 de mayo, 154 kilómetros totalmente llanos entre Voghera y Milán. Y se supone que esta etapa tiene que ser para vender el Duomo, la ciudad, hasta el domingo, aunque no sé si nosotros estaremos planchando la oreja. Lunes 25 de mayo, el tercer día de descanso. Como veis, una segunda semana un poco más light, donde sí que comenzamos con la crono de 42 kilómetros y tenemos esas etapas, vamos a llamar nerviosas, con cota casi al final de la carrera, y sí, la etapa del sábado donde se sube a Pila y puede ser interesante porque son 4.200 metros de desnivel.
Entramos en la tercera semana, la semana decisiva, con la etapa 16, martes 26 de mayo. El asalto final comienza en Suiza, solo 113 kilómetros, pero muy intensa, con 4 pequeñas cotas antes de llegar a Cari, 11,6 kilómetros al 8,1%. Aquí ganó en el Tour de Suiza, fue final de etapa en el Tour de Suiza de 2024 y ganó Adam Yates, por tanto le puede traer buenos recuerdos este final al corredor. Etapa 17, miércoles 27 de mayo, de 202 kilómetros y con un recorrido de rompepiernes. Se me antoja que la fuga puede tener éxito y que por detrás veremos otra carrera. El final en Ándalo tiene 2,3 kilómetros al 6,8%, que quizás no sea demasiado para descolgar a los mejores, pero también andarán justitos de fuerza. Por tanto, cuidado, hay que estar atentos, bien colocados en ese final y cogidos a la rueda. Etapa 18, jueves 28 de mayo, 168 kilómetros, hacia Pieve de Soligo. Sirve de transición, pero con una trampa, el Muro di Capa del Poggio, 1,1 kilómetros al 13,4%, con máximas del 19%, a solo 9 kilómetros de meta. ¿Os suena? Etapa 11, etapa 13, van siendo más o menos lo mismo. Yo creo que esto también romperá el grupo, es mucho, un 13,4% con máximas de 19, por tanto no habrá muchos supervivientes al sprint y me da que llegará pues un grupito, no sé decirlo si 25 o 30 corredores que se jugarán la etapa entre ellos. Cuidado, ojo con los corredores de la general, porque al ser un muro puede ser que se hayan cortes y esos cortes se puedan ampliar y que luego esos 9 kilómetros hasta meta te puedas llevar un puñado de segundos que no esperabas. Y etapa 19, viernes 29 de mayo, el Tapone Dolomítico, con 151 kilómetros, 4.800 metros de desnivel. Incluye el Paso Durán, que es de primera categoría, 12,1 kilómetros al 8,1%. Se corona en el kilómetro 58. Luego tenemos el COI, que son 5,8 kilómetros al 9,4%. Se corona en el kilómetro 72,9. Luego tenemos Forsela Estaulanda, de segunda categoría, 6,3 kilómetros al 6,7%, que se corona en el kilómetro 82. El Paso Yao, o fuera de categoría, 2.226 metros de altitud. No hay que decir que es la cima copy de este Giro de Italia. 9,8 kilómetros al 9,3%, que se corona a 50 kilómetros del final. Paso Falsarego, son 10,1 kilómetros al 5,4%, pero los últimos 5,6 kilómetros al 6,6%. Lo ponen de segunda categoría, pero tiene 2.102 metros de altura. Por tanto, también un puerto interesante. Y este, ya he dicho que se corona a unos 29 kilómetros del final. Y se llega al final a Piane de Pese, que es de segunda categoría, 5 kilómetros al 9,7%, que no está nada mal después de toda la paliza que se habrán dado. Aquí regresamos a la subida donde se podía decir que se descubrió a Marco Pantani, porque ganó el Giro Amateur aquí en 1992. Y antes, en 1995, incluso había ganado Roger de Blamey. Etapa 20, sábado 30 de mayo, 200 kilómetros con la doble ascensión a Pian Caballo, 14,5 kilómetros al 7,8%, con un inicio del 10%. Casi, yo diría que son, ahora lo digo de memoria, como 8 kilómetros de esos 14 que están rondando el 10%, por tanto, tiene una buena pendiente. La primera vez se corona 50 kilómetros del final, la segunda sirve como final de etapa. Por tanto, cuidado, ya son una acumulación de esfuerzos que podrían, ya sabéis, derivar en algún tipo de pájara o en algún tipo de sorpresa. Y sorpresa no habrá en la última etapa, etapa 21, domingo 31 de mayo, es el Paseo Triunfal, circuito de 131 kilómetros por las calles imperiales de Roma y, como siempre, su resolución al sprint. Ya veis que esta tercera semana, pues se puede decir la más dura, porque tenemos el martes un final en alto de 11,6 kilómetros al 8,1%. Tenemos el miércoles un final, vamos a decir que en cota, ese 2,3 kilómetros al 6,8%. Tenemos el jueves la encerrona del Muro di Ca del Poggio, 1,1 kilómetros al 13,4%, con máximas de 19 a 9 kilómetros. Por tanto, martes, miércoles y jueves, etapas importantes, pero es que el viernes tenemos la etapa reina con el Paso Yao, que ya lo he dicho, y ese final empieza de Pese. Y, por si fuera poco,
tenemos el sábado los 2 pasos por Piencavallo. Por tanto, no hay ninguna etapa, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado, solo la del domingo sería, vamos a decir, intrascendente. Por tanto, una tercera semana, como siempre el Giro se lo juega todo en esa tercera semana para ver quién es el vencedor de esta edición de 2026. Muy bien, y hasta aquí llega esta previa del recorrido del Giro de Italia. Espero que os haya servido para aquello, para empezar a coger, pues eso, ese calor para llegar al Giro de Italia, y ya nos escuchamos la semana que viene con la previa de los equipos. Muy bien, como siempre digo, gracias por haber llegado hasta aquí. Si os apetece, me podéis dejar un like y, como siempre digo, sed felices, disfrutar del ciclismo. Chao, chao.